Buenas, somos el grupo número 1, tema 10 de la materia de Derecho Internacional Público. Estamos conformados por Eduardo Peralta, Freddy Hernández, Mayra Aguirre, Miguel Ruiz y mi persona Joan Gómez. Nosotros vamos a desarrollar el expediente número 150142, que es una ponencia conjunta en el caso de injerencia en Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Venezuela se pronuncia contra la reiterada injerencia estadounidense en los asuntos internos de Venezuela y califica el reciente decreto del presidente Barack Obama señalándola como una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional, como una virtual declaración de guerra. Puede interpretarse que la declaración del presidente norteamericano forma parte de una guerra psicológica que busca en primer lugar atemorizar, amedrentar, generar miedo y pánico en sectores de la población. A través de esta ponencia, Venezuela rechaza el intervencionismo de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar, lo cual constituye una violación al derecho internacional, al derecho a la libre determinación de los pueblos y a la no intervención en los asuntos internos de cada país. Principios fundamentales consagrados en el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas respectivamente, el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este procedimiento se llevó a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con la jurisprudencia de esta sala. Tal solicitud tiene como finalidad obtener de esta sala constitucional la determinación del alcance y límite del contenido de los artículos 1, 5 y 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los dos primeros relacionados con la declaración de Venezuela como una república libre e independiente, siendo el pueblo el que ostenta la soberanía, y el último referente a la seguridad de la nación. El decreto emitido por el presidente Barack Obama contra Venezuela constituye una medida similar a la que este gobierno ha adoptado contra más de 20 países en todo el mundo, los cuales servían de antesala a las intervenciones militares en América Latina. Es por ello que el pueblo venezolano debe pronunciarse y rechazar estas medidas ilegítimas y sin verdadero fundamento, debido a que en nuestro país contamos con las normas jurídicas para solventar cualquier asunto interno sin participación de gobiernos externos, como es el caso de los Estados Unidos. Ese es mi análisis. A continuación, mis compañeros continuarán ampliando la sentencia. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Freddy Hernández y voy a hablarles sobre la conclusión del tema que nos ocupa. Podemos concluir que esta ley extranjera se inmiscuye en asuntos internos de la República. Es además necesario referirnos a la afectación de la seguridad interna y externa de la nación. De allí la necesidad de este órgano asesor nacional como de la institucionalidad del país en pleno y de todos sus ciudadanos de ocurrir a la más equilibrada interpretación jurídica del artículo 322 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, los artículos objeto de esta interpretación establecen claramente que la República Bolivariana de Venezuela es libre e independiente, siendo que dicha independencia depende fundamentada en la defensa de su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad y paz internacional, cuyos derechos son irrenunciables, que no permiten injerencia externa en atención al derecho de libre determinación de los pueblos. Para resolver la petición interpretativa que da lugar a la presente decisión desde la perspectiva constitucional resuelta, preciso considerar especialmente el contenido del preámbulo y varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues de ellos se desprenden valores, principios y normas que determinan cuál debe ser el objeto de la presente decisión, que es formular el examen y el estudio en el plano jurídico a los fines de resolver
el requerimiento jurisdiccional presentado y advertir a la comunidad internacional respetuosa del derecho, la justicia y la paz, la violación de las costumbres y las normas del derecho internacional derivadas del instrumento llamado Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela. Es todo cuanto tengo que agregar. Muchas gracias. En cuanto a las consideraciones para decidir en la sentencia de estudio, tenemos la interpretación de los artículos 1, 5 y 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con relación a la aprobación de la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014 y otras acciones emprendidas por las autoridades de los Estados Unidos de América. En la síntesis que se hace de la sentencia, pasa la sala a reflejar la interpretación de dichos artículos, los cuales están encargados de los mismos. Está relacionado con que la República Bolivariana de Venezuela es libre e independiente, habla de la seguridad de la nación. Con esto, en estos artículos, ¿qué se cada decir? Que cada estado es soberano, es independiente. Cada estado tiene un derecho interno que prevalece a veces sobre los tratados internacionales. Aparte, también entra el derecho internacional en cuanto a las injerencias sobre esta ley que crea los Estados Unidos en contra del gobierno bolivariano. En esta sentencia se hace una síntesis con todo lo relacionado a las leyes de derecho internacional que hacen parte en esta interpretación, por cuanto con ellas se busca que los estados están obligados a promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas. Cada estado es libre e independiente. En principio, hay un derecho interno y hay un derecho internacional, un derecho externo, que en este estado prevalece el de nosotros y los Estados Unidos no tiene la competencia para sancionar a otro estado, ya que en todos los principios de derechos humanos, en la Carta de las Naciones Unidas, se habla de que se impone a los estados la obligación de proveer el respeto universal, el respeto por cada estado. Cada estado es libre, independiente. Se habla de una soberanía. Entonces, ¿qué es la soberanía? ¿Qué consiste la soberanía? Consiste en que el poder lo tiene el Estado para comportarse tanto en los asuntos internos y externos, ¿sí? Entonces, cada Estado es soberano, libre, para poder defender sus derechos y que los conflictos que se presenten con las comunidades internacionales se resuelvan que no lleguen a conflictos graves, sino que se resuelvan llegando a un acuerdo. El presente fallo está fundamentado en lo que es la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en la resolución 2625. Aquí hace mención de 4 principios. Estos principios son el principio de soberanía, no intervención, el de independencia y el de autodeterminación. Lo que respecta al principio de igualdad habla de los aspectos más importantes, el cual, según esta Carta de las Naciones Unidas, indiferentemente de la posición ideológica, económica o social de cada estado, se debe fomentar el respeto entre los diferentes estados. También haber igualdad en lo que respecta a los derechos
y deberes de cada Estado, así como también respetar la autonomía de los diferentes estados, con el fin de promover tal principio. Tenemos lo que es la intervención, donde el presente fallo hace mención de diferentes conceptos de diferentes autores en lo que respecta a este término. Otro fundamento tomado en cuenta por la sala es un tratado de Confederación de Lima que fue dictado en 1848, fundamentado en lo que es el imperialismo y el capitalismo. Nos encontramos con otro fundamento que fue una decisión emanada de la Corte Internacional de Justicia en 1986, la cual declara la inadmisibilidad de la intervención injerencia en los asuntos internos de los diferentes estados. Todo ello con el principio o fundamento de la autodeterminación como complemento de la prohibición de injerencia. Otro fundamento tomado en cuenta por la sala fue una decisión entre un conflicto que hubo entre Nicaragua y Estados Unidos en 1981, donde la Corte Interamericana de Justicia, en su respectiva decisión, hace la prohibición a Estados Unidos de intervenir en Nicaragua, ya que dentro de sus narrativa mencionaba de que Estados Unidos tenía la intención de derrocar al gobierno. Entonces ordena la sentencia que Estados Unidos repare todos los daños causados a este país. También tenemos, para concluir, de que ningún estado o grupo de estado tiene derecho de intervenir directamente o indirectamente, sea cual fuere el motivo, así como también la única motiva que da para que un estado intervenga es cuando hay violación de derechos humanos, el cual en nuestro país se dice pues que no hay ningún tipo de violación de derechos humanos. Eso es todo. Gracias. Saludos a todos los compañeros, profesora. Mi nombre es Edward Peralta, soy miembro del equipo número 1. Me corresponde establecer la conclusión de la sentencia del TCJ, expediente 150142, en relación a la injerencia o intervención por parte de los Estados Unidos mediante una legislación propia de esa nación en asuntos internos del Estado venezolano. A continuación vamos a escuchar fragmento de la sentencia o la sentencia como tal, porque el desglose ya lo realizaron mis compañeros junto con el soporte de la demanda incoada bajo la cual el TCJ realiza la interpretación y hace su pronunciamiento, para entonces realizar la conclusión en relación a lo que realmente nos compete, que es el derecho internacional, y la unidad 3, que maneja precisamente el punto de la intervención o el principio de no intervención. Escuchemos un momento la sentencia. Sentencia que declara que los Estados Unidos de América no tienen jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar actos de faz legal con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela 2014, carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para la República Bolivariana de Venezuela y sus nacionales. Okay. Habiendo escuchado lo siguiente, debemos entender que está establecido a nivel internacional, como ya se ha explicado, el orden jurídico, lo que conocemos como el derecho internacional. Esto viene
principalmente dado a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial con el establecimiento de la OTAN, que básicamente se llamaba la Liga de Naciones. Al surgir la ONU, luego de la posguerra, la misma establece una especie de constitución para los países que se alineen, lo cual se convierte en el derecho internacional público que regiría las actividades o la interrelación entre los estados. En esa ley se promulga específicamente un renglón que establece el principio de no intervención, el cual podemos escuchar. El principio de no intervención consiste en la negación a uno o varios estados de intervenir en los asuntos de los demás, por lo que los estados tienen la obligación de abstenerse de intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Es un principio del derecho internacional público y deriva directamente de la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Esto no es una cuestión meramente de interpretación de perspectiva jurídica venezolana. Está establecido, ¿no?, en la Constitución. De hecho, el TCJ, el magistrado, se basan en la interpretación del artículo 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que contempla la materia y asuntos de seguridad de la nación como competencia esencial y responsabilidad del Estado. Las jurisprudencias que establecen las sanciones contra funcionarios venezolanos por parte de los Estados Unidos, desde mi perspectiva, representa una jurisprudencia en situación de flagrancia en relación al principio de no intervención que escuchamos anteriormente. Otros países u otros estados que están conformados en agrupaciones también se pronunciaron invocando este mismo principio, parte del derecho internacional público, y hay que adherirse a él porque la mayoría de estos estados que participamos en este tipo de discusión pertenecemos a la ONU. Mi perspectiva, ¿no? Una conclusión propia, una especie de manipulación de lo que sería el derecho internacional. Digo manipulación puesto que no hay un pronunciamiento que detenga esa jurisprudencia intervencionista por parte de un Estado en otro, que es el caso que se nos presenta. El basamento, en realidad la sentencia es muy simple, así lo veo yo en cuanto a su concepción muy directa, puesto que nuestra Constitución establece una cantidad de principios en relación a los derechos humanos y otros puntos que no tocan ahorita, pero es muy básica, muy tácita y expedita en lo que especifica en cuanto a al manejo de las situaciones dentro del Estado venezolano que son de exclusiva responsabilidad, uso y manejo del mismo. Esto es todo por ahora.